Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuamos con el libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Macías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 6. El Ecumenismo. Parte número 4. Siguiente pregunta. ¿Se salvan todos los hombres automáticamente por Cristo? Cristo murió por todos los hombres, en el sentido de que todos tienen la posibilidad de obtener la salvación. Nadie está excluido. Pero para ser salvado, de hecho, el hombre debe aceptar la gracia que Cristo ha merecido para él y le ofrece. Si la rechaza, queda en un estado de perdición y será condenado eternamente, salvo conversión antes de morir. ¿Dónde puede encontrarse el error de la salvación universal? El error de la salvación universal, es decir, la tesis según la cual los hombres recibieron de Cristo no solamente la posibilidad de salvarse, sino también la salvación de hecho, parece enseñada por el cardenal Wojtyla en el retiro del que ya hemos hablado. He aquí lo que él dice. A continuación, el nacimiento de la Iglesia, que tuvo lugar sobre la cruz, en el momento mesiánico de la muerte redentora de Cristo, fue en su esencia el nacimiento del hombre, de cada hombre y de todos los hombres, del hombre que, sabiéndolo o no, aceptándolo o no con la fe, se halla ya ante la nueva dimensión de su existencia. Esta nueva dimensión, San Pablo la define simplemente con la expresión en Cristo. Y también, todos los hombres, desde el comienzo hasta el fin del mundo, han sido rescatados y justificados por Cristo y por su cruz. ¿Qué implican estas palabras del cardenal Wojtyla? Si todos los hombres, sabiéndolo o no, aceptándolo o no, con la fe, poseen el ser en Cristo y están justificados, se sigue que todos están salvados y que no habrá condenados.
Continuó Juan Pablo II favoreciendo este error después de su elección como soberano pontífice. Bien, una vez convertido en papa, Juan Pablo II escribió en su primera encíclica, Redemptor Hominis, lo siguiente: se trata de cada hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la redención, y con cada uno se ha unido Cristo, para siempre, por medio de este ministerio. El hombre, en toda la plenitud del misterio, del que se ha hecho partícipe en Jesucristo, misterio del cual se hace partícipe cada uno de los 4.000 millones de hombres vivientes sobre nuestro planeta, desde el momento en que es concebido en el seno de la madre. Pensemos entonces lo siguiente: si todo hombre está desde el instante de su concepción unido para siempre a Cristo, ¿qué necesidad puede tener todavía del bautismo y de la pertenencia a la Iglesia visible? ¿Se puede pensar realmente que Juan Pablo II quisiera predicar la salvación universal? Pensemos en que este papa hizo cardenal a Hans Urs von Balthasar, un teólogo que compartía la opinión de que el infierno está vacío. ¿Cómo sabemos que el infierno no está vacío? Las Sagradas Escrituras hablan del infierno en numerosos pasajes. En su parábola del juicio final, Cristo da a entender claramente que habrá hombres que irán al infierno. Y cito lo siguiente: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Evangelio San Mateo capítulo 25 versículo 41. ¿Van muchos hombres al infierno? Parece que, efectivamente, muchos hombres van al infierno. Y cito lo siguiente: entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. San Mateo capítulo 7, versículo 13. La Iglesia siempre ha estado convencida de que muchos hombres se condenan. Era un estímulo para su actividad misionera, y numerosos cristianos no retrocedieron ante el esfuerzo de predicar el Evangelio y salvar así el mayor número posible de almas. Siguiente pregunta. Sin embargo, Juan Pablo II ¿no habló a menudo de evangelización? ¿Para qué sirve la Iglesia y la evangelización si todos los hombres se salvarán? ¿Para qué evangelizar? Si todos los hombres están ya salvados, la misión consiste en decirle a los hombres lo siguiente: os traigo una buena nueva. Sin saberlo, vosotros, Cristo ya los ha salvado. ¿Hay signos de que Juan Pablo II interprete así la evangelización? De hecho, es así como el cardenal Wojtyla explica el texto de Gaudium et Spes número 22, que afirma lo siguiente: nuevo Adán. Cristo manifiesta plenamente el hombre a sí mismo. Ello quería decir que Cristo manifiesta al hombre lo que ya ha llegado, a saber, que él posee el ser en Cristo. La revelación reside en que el Hijo de Dios, por su encarnación, se ha unido a cada hombre. ¿Qué se puede decir de esta interpretación? La Iglesia no entendió jamás así su misión.
Ser misionero siempre significó llevar a los hombres la salvación mediante la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos, y no en anunciarles que ya poseen hace tiempo esa salvación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. San Marcos capítulo 16, 16. ¿Qué juicio debe hacerse sobre el encuentro interreligioso de Asís? El encuentro de las religiones en Asís, el 27 de octubre de 1986, fue un escándalo sin precedentes que indujo a las almas al error. Fue también una falta contra el primer mandamiento de la ley de Dios, recordando: yo soy el Señor tu Dios. No pondrás a mi lado a otro Dios que a mí. Jamás la Iglesia había sido tan humillada como cuando el Papa se puso al mismo nivel que los jefes de todas las religiones y de todas las sectas. Dio así la impresión de que la Iglesia católica no es más que una comunidad religiosa entre muchas otras que deben trabajar conjuntamente para el establecimiento de la paz sobre la tierra. Como si pudiese haber otra paz que en la conversión de los hombres a Cristo y a su Iglesia. No unciros en yugo desigual con los infieles. ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué comunicación entre el fiel y el infiel? ¿Qué conformidad entre el templo de Dios y el de los ídolos? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16. ¿Cómo se puso el Papa al mismo nivel que los jefes de todas las religiones y de todas las sectas? En sus palabras de bienvenida en la Basílica de Nuestra Señora, el Papa estaba sentado en asientos similares a los de los jefes de las demás religiones. Se evitó todo lo que pudiese dar la impresión de que el Papa era superior a ellos. Todos debían parecer iguales. ¿No dio testimonio el Papa en Asís de su fe en Jesucristo? El Papa ha dado testimonio de su fe personal en Jesucristo, pero, a pesar de la orden de Cristo, al enviar a sus apóstoles en misión, no pidió a los representantes de estas religiones que se convirtiesen a Cristo. Al contrario, les invitó a rezar a sus falsos dioses. Y cito lo siguiente: desde aquí vamos a ir a lugares distintos para rezar. Cada religión tendrá tiempo y ocasión de expresarse según el rito tradicional que es el suyo. Después, desde estos lugares distintos de oración, marcharemos en silencio hacia la explanada de la Basílica Inferior de San Francisco. Una vez reunidos en esa explanada, cada religión podrá todavía presentar su oración, una detrás de otra. Habiendo así rezado separadamente, meditaremos en silencio sobre nuestra propia responsabilidad en el trabajo por la paz. Al final de la jornada, intentaré expresar lo que esta celebración única le habrá dicho a mi corazón. En tanto que creyente en Jesucristo y primer servidor de la Iglesia Católica. Siguiente pregunta. ¿No se intentó luego convertir a Cristo a los representantes de las diferentes religiones? No solamente no se hizo nada en Asís por la conversión de los no cristianos, sino que el cardenal Etchegaray declaró incluso en la explanada de la Basílica de San Francisco que era muy importante que los miembros de las diferentes religiones
siguiesen siendo fieles a su falsa fe. Y cito lo siguiente. Provenimos de numerosas tradiciones religiosas a través del mundo. Nos encontramos en una total fidelidad a nuestras propias tradiciones religiosas, bien conscientes de la identidad del compromiso de cada uno con su propia fe. Estamos aquí reunidos sin ningún tipo de sincretismo. Esto es lo que hace la riqueza y el valor de este encuentro de oración. ¿Hubo alguna celebración de cultos no cristianos en la jornada de Asís? No solamente se celebraron públicamente cultos no cristianos, sino que incluso se puso lugares de culto católicos a disposición de las falsas religiones. Cuando se piensa en que una iglesia católica es un lugar santo, consagrado únicamente al culto de la Santísima Trinidad, no se puede dejar de pensar, entre comillas, en la abominación de la desolación, anunciada por Cristo. Evangelio San Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿No evitó cuidadosamente el Vaticano toda oración común de los cristianos con los no cristianos? Y precisó que no se trataba de rezar juntos, sino de estar juntos para rezar. Esta expresión parece más bien una concesión temporal a los adversarios de Asís que la expresión del pensamiento del Papa. Desde 1979, en su encíclica inaugural, Redemptor Hominis, Juan Pablo II anunciaba su intención de llegar a la oración comunitaria con los miembros de otras religiones. Pero, de todas formas, el simple hecho de promover públicamente el ejercicio de los falsos cultos, dando a entender que son agradables a Dios, ya es un enorme escándalo, aunque no se participe en él directamente. Dios ha manifestado que abominaba de los cultos falsos, y en particular de la idolatría, sumum de todas las supersticiones. Y no podría decirse que Juan Pablo II animó a estas oraciones y a estos cultos, no en la medida en que son falsos, sino en la medida en que son expresiones de la religión natural. En Asís, no se trataba de la oración individual del hombre en su relación personal con Dios, sino de la oración de diversas religiones en cuanto tales, con su rito propio, dirigido a su divinidad particular. Siendo expresión pública de creencias falsas, estos cultos son en sí mismos una injuria a Dios. Por otra parte, la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, enseña que Dios no considera agradable más que la oración de quien Él ha establecido como único mediador entre Él y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, y que esta oración solo se encuentra en la verdadera religión. ¿No intentó justificar Juan Pablo II su iniciativa de Asís? Juan Pablo II dedicó varias intervenciones a justificar la reunión de Asís, particularmente en el discurso que dirigió a los cardenales el 22 de diciembre del año 1986. ¿Qué es lo característico de este discurso del 22 de diciembre de 1986? Lo más chocante en este discurso es que el Papa se refiere 35 veces al Concilio Vaticano II
sin mencionar ningún otro texto magisterial. Afirma claramente que, entre comillas, la clave apropiada de lectura para un evento tan grande radica en la enseñanza del Concilio Vaticano II. Y más aún, cita lo siguiente: el evento de Asís puede así ser considerado como una ilustración visible, una lección de cosas, una catequesis inteligible a todos, de lo que presupone y significa el compromiso ecuménico y el compromiso por el diálogo interreligioso, recomendado y promovido por el Concilio Vaticano II. Siguiente pregunta. ¿Cómo justificó teológicamente Juan Pablo II en este discurso el encuentro interreligioso de Asís? Además de las 35 referencias al Vaticano II, Juan Pablo II justifica el encuentro interreligioso de Asís afirmando lo siguiente: toda oración auténtica está suscitada por el Espíritu Santo, que está misteriosamente presente en el corazón de todo hombre. ¿Qué se puede decir de esta frase? Esta frase contiene dos afirmaciones, de las cuales la primera es ambigua. Entre paréntesis, toda oración auténtica está suscitada por el Espíritu Santo. Y la segunda manifiestamente es falsa. Entre paréntesis, el Espíritu Santo está misteriosamente presente en el corazón de todo hombre. ¿Por qué es ambigua afirmar que toda oración auténtica está suscitada por el Espíritu Santo? Bien, la frase es ambigua porque su verdad o falsedad depende del sentido que se le dé a la palabra auténtica. Si se entiende por oración auténtica una oración que permite adherirse realmente a Dios, la frase es indudablemente verdadera. Pero si se entiende por ello toda oración sincera, es gravemente errónea. Entre paréntesis, la oración del budista ante el ídolo de Buda, como la del hechicero animista o la del terrorista musulmán, pueden ser sinceras. No por ello las suscita el Espíritu Santo. ¿Por qué es falso decir que el Espíritu Santo está misteriosamente presente en el corazón de todos los hombres? En el lenguaje de la teología católica, como en la Sagrada Escritura, la expresión presencia del Espíritu Santo o inhabitación del Espíritu Santo designa la presencia sobrenatural de Dios por la gracia santificante. Ahora bien, aun cuando la palabra misteriosamente pueda implicar algún tipo de cambio, lo cierto es que el Espíritu Santo no está presente así en el corazón de todos los hombres. ¿Qué dice la tradición de la Iglesia a este respecto? Cuando administra el bautismo, el sacerdote ordena al demonio: sal de este niño, espíritu impuro, y cede tu lugar al Espíritu Santo, el Paráclito. Esto indica que el Espíritu Santo no habitaba en esa alma. ¿Qué conclusión sacar de esto? Es evidente que una proposición falsa está
en la base de la justificación de la jornada interreligiosa de Asís. Siguiente pregunta. Del mismo modo que Juan Pablo II manifestó un gran respeto en Asís hacia las falsas religiones, ¿manifestaron estas un respeto análogo hacia el catolicismo? Muy buena pregunta. Los musulmanes utilizaron sin reparo el encuentro de Asís para confesar su fe en Alá como único camino correcto. He aquí su oración por la paz. Y cito lo siguiente. Es a ti a quien adoramos. Es a ti a quien imploramos. Condúcenos por el camino recto, el camino de los que tú colmas de beneficios, no de los que te irritan ni de los que te engañan. Luego siguió la sura, capítulo 2, 136 del Corán. Y cito lo siguiente. Creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Jacob y las tribus, en lo que Moisés y Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él. Y la oración de los musulmanes por la paz acabó con la sura 112, recitada en árabe por todos los musulmanes presentes. Y cito lo siguiente. En el nombre de Dios, el único, el compasivo, el misericordioso. Di, Él es Dios, uno, Dios, el eterno. No ha engendrado ni ha sido engendrado. ¿Qué se señala en estas oraciones musulmanas? Estas afirmaciones. Dios no ha engendrado ni ha sido engendrado. Y no hacemos distinción entre ninguno de los profetas. Se dirigen expresamente contra la fe cristiana, que confiesa que Jesucristo no es un profeta como los demás, sino que es el verdadero Hijo de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los siglos. ¿Cómo concluyó la reunión de Asís? Cuando todas las delegaciones realizaron su culto por la paz, se dirigieron en silencio y como en peregrinación a la Basílica de San Francisco, donde cada comunidad hizo una oración por la paz. En su alocución de clausura, el Papa aludió a esa peregrinación de la manera siguiente. Mientras caminábamos en silencio, hemos reflexionado sobre el camino que recorre la familia humana, sea en la hostilidad. Si no sabemos aceptarnos los unos a los otros, sea como una ruta común hacia nuestro alto destino, si comprendemos que los demás son nuestros hermanos y hermanas. El hecho mismo de que desde diversas regiones del mundo hayamos venido hasta Asís es en sí mismo un signo de este camino común que la humanidad es llamada a recorrer. O bien, aprendamos a marchar juntos en la paz y en la armonía. O bien, partimos a la deriva para nuestra ruina y la de los demás. Esperemos que esta peregrinación a Asís nos haya enseñado de nuevo a tomar conciencia del origen y el destino común de la humanidad, que nos sea dado ver una prefiguración de lo que Dios quería que sea el curso de la historia de la humanidad, una ruta fraternal en la cual nos acompañemos los unos a los otros hacia el fin trascendente que Él ha establecido para nosotros.
puede decir de esta alocución? Dejaremos a un alto designatario de la francmasonería, Armando Corona, gran maestre de la Gran Logia del Equinoccio de Primavera en Italia, la tarea de comentarla. Y cito lo siguiente: nuestro interconfesionalismo nos valió la excomunión de Clemente XI en 1738, pero indudablemente la Iglesia estaba equivocada. Si es que es verdad que el 27 de octubre de 1986, el actual pontífice reunió en Asís a hombres de todas las confesiones religiosas para rezar juntos por la paz. ¿Y qué otra cosa buscaban nuestros hermanos cuando se reunían en los templos? Sino el amor entre los hombres, la tolerancia, la solidaridad y la defensa de la dignidad de la persona humana, considerándose iguales por encima de los credos políticos, de los credos religiosos y del color de la piel. El ecumenismo de Asís se reencuentra con el plan masónico: establecer un gran templo de fraternidad universal más allá de las religiones y de las creencias. Entre comillas, la unidad en la diversidad, tan cara a la nueva era y a la globalización mundial. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las consecuencias del ecumenismo? Las consecuencias del ecumenismo son la indiferencia religiosa y la ruina de las misiones. Es hoy una opinión generalmente difundida entre los católicos que pueden salvarse también en cualquiera otra religión. El apostolado misionero no tiene entonces ningún sentido, e incluso a menudo se rechaza recibir en la iglesia a miembros de otras religiones que lo piden. La actividad misionera se convierte en una ayuda al desarrollo. Esto está en oposición flagrante con la orden de nuestro Señor: id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto lo leemos en el Evangelio San Mateo capítulo 28, versículo 19. Siguiente pregunta: ¿puedes citar un ejemplo del rechazo actual a convertir a los no católicos? Un ejemplo inconcebible de este ecumenismo es la declaración de Balamand, firmada el 23 de junio de 1993 como conclusión a una reunión entre católicos y ortodoxos. ¿En qué contexto tuvo lugar esta reunión en Balamand? Hay que saber que, tras el cisma griego, muchas partes de la Iglesia oriental se unieron de nuevo a Roma, aún conservando su rito oriental. Reconocieron el primado pontificio, como lo hacía antes del cisma toda la Iglesia de Oriente. Estas iglesias católicas orientales conocieron una gran expansión tras los cambios políticos sucedidos en la Unión Soviética. Muchos ortodoxos, en efecto, solo estaban en el cisma por la presión exterior y deseaban unirse a la sede de Pedro. Se comprende la cólera de las autoridades ortodoxas que amenazaron con romper las relaciones ecuménicas. La conferencia de Balamand fue un intento para salvar el ecumenismo. ¿Qué dicen los acuerdos de Balamand? En el número 8 de la declaración, las iglesias orientales católicas son denominadas, entre comillas,
fuente de conflictos y de sufrimientos. Se afirma para justificar su proselitismo, es decir, sus esfuerzos por llevar a los cismáticos a la unidad católica y convertirlos, que la Iglesia Católica desarrolló una visión teológica según la cual se presentaba a sí misma como la única depositaria de la salvación. Dicho de otra forma, la enseñanza constante de la Iglesia, según la cual todos los cristianos deben estar unidos al Papa, Pastor Supremo, se convierte en una simple opinión teológica que habría sido inventada para justificar intereses egoístas, según este acuerdo de Balamant. Siguiente pregunta. ¿Cómo conciben los acuerdos de Balamant las relaciones entre la Iglesia Católica y los cismáticos? Bien, las iglesias cismáticas orientales son a partir de ahora consideradas como hermanas de la Iglesia Católica. Y cito lo siguiente. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se reconocen mutuamente como iglesias hermanas. Según las palabras del Papa Juan Pablo II, el esfuerzo ecuménico de las iglesias hermanas de Oriente y de Occidente, fundada en el diálogo y la oración, busca ahora una comunión perfecta y total que no sea ni absorción ni fusión, sino reencuentro entre la verdad y el amor. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de los acuerdos de Balamant? Pues que la Iglesia Católica renuncia expresamente a intentar convertir a los cismáticos orientales. Esto lo leemos en el número 12. Se prohíbe incluso crear estructuras católicas contra la voluntad de los ortodoxos allí donde no las haya actualmente. Y la declaración concluye de la siguiente manera. Excluyendo en lo venidero todo proselitismo y toda voluntad de expansión de los católicos a expensas de la Iglesia Ortodoxa, la Comisión espera haber eliminado el obstáculo que ha empujado a ciertas iglesias autocéfalas a suspender su participación en el diálogo teológico. ¿Cómo resumir los acuerdos de Balamant? En resumen, las iglesias orientales católicas son consideradas como un obstáculo al ecumenismo, puesto que, por desgracia, existen. Al menos hay que prohibirles que crezcan. Es una traición a todos los cristianos que durante siglos soportaron grandes sufrimientos e incluso el martirio para seguir siendo fieles a la sede de San Pedro. Se sacrifica a los propios hermanos únicamente para que el diálogo ecuménico no se apague. Siguiente pregunta. ¿Qué opinión práctica puede entonces tenerse sobre el diálogo ecuménico en general? En pocas palabras, el diálogo ecuménico concluye siempre en perjuicio de la Iglesia Católica. Es siempre ella la que da marcha atrás y cede, mientras que las demás confesiones y religiones disfrutan de las concesiones de la Iglesia, sin dar, sin embargo, por su parte, un solo paso hacia la verdad. ¿No es el ecumenismo una exigencia de la caridad fraterna? El ecumenismo, tal como lo predica el Vaticano II, no es una exigencia de la caridad fraterna, sino un crimen contra ella. En efecto, el verdadero amor exige que se desee y se haga el bien al prójimo. En materia religiosa, eso significa conducir al prójimo a la verdad. Es, pues, un signo de verdadero amor el de los misioneros
al dejar patria, amigos, para predicar a Cristo en un país extranjero, en medio de peligros y fatigas indecibles, para que se arrepientan, se conviertan. Muchos dejaron la vida por la enfermedad o por la violencia. El ecumenismo, por el contrario, deja a los hombres en sus falsas religiones e incluso les fortalece en ellas. Les abandona al error y al inmenso peligro de la perdición eterna. Esta actitud es más cómoda que el apostolado misionero, pero no precisamente un signo de caridad, sino más bien de pereza, de indiferencia y de respeto humano. Los teólogos ecuménicos actúan como médicos que mecen en sus ilusiones a una persona gravemente enferma, en lugar de advertirle sobre la gravedad de su estado y de cuidarla.